Algunos de los sitios que vamos a visitar hoy son espectaculares, pero os tengo que contar algo. En todos ellos hemos encontrado tanto a personas como a historia que han hecho que la visita se haya convertido en toda una experiencia de viaje. ¿Las quieres conocer conmigo? Pues venga, que tengo 3 historias que contar. La fuerza del agua ha moldeado cavidades de más de 100 kilómetros en el complejo de Ojo Guareña. Cavidades que han sido exploradas y en algunos casos habitadas y donde podemos encontrar vestigios de quienes pasaron por ahí. Algunas de ellas además han sido intervenidas para darles un uso religioso. En Castilla y León encontramos pueblos con encanto, únicos y con una arquitectura popular muy peculiar. Hoy visitamos uno de ellos. Se llama Santa Cruz de los Cuérragos. Aquí os tengo que contar que hemos encontrado alguna historia y también una leyenda. Hablar de tierra de campos no solamente hablar de agricultura y de ganadería, sino también de productos propios. Uno de ellos se viene elaborando desde hace mucho tiempo y en torno a él existe un museo del queso. Y es que en Villalón de Campos y en su entorno se viene elaborando un queso muy tradicional que hoy vamos a conocer. Si os soy sincero, no sé qué tiene el campo que me tira tanto. La verdad es que este entorno es alucinante y no me digáis que no tiene más de una foto. Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Pues yo creo que sí me vas a poder ayudar. Oye, qué sitio más bonito tenéis aquí, ¿eh? Sí, estamos en el Monumento Natural de Ojo Guareña. Es todo un espacio natural protegido desde el año 1996. ¿Y qué hago yo en un entorno natural si para eso está mi compañero Sergio con los parques naturales? Os preguntaréis. Aparte de lo que es la belleza natural, que desde luego es impresionante, ¿hay algún rinconcito, alguna curiosidad, algo más donde yo pueda ir? Sí, claro. Aquí mismo tenemos las cuevas de Ojo Guareña, con la Cueva Ermita San Bernabé y la Cueva Palomera. Son las 2 zonas que se pueden visitar. Pues oye, no se hable más, ¿no? ¿Tú tienes algo que ver con todo esto? Sí, claro. Yo soy una de las personas que trabaja aquí enseñando las cuevas de Ojo Guareña. ¿No tendrás alguna compañera ahí en la ermita que me pueda contar un poco más de todo esto? Sí, abajo está mi compañera Clara esperándoos para enseñaros la ermita. Pues para allá que me voy, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Alberto me ha dicho que tenemos que bajar un poquito, pero... se está haciendo un poco... no tan poquito, vamos. Menos mal que me había dicho Alberto que había que bajar un poquito. Lo peor no es bajar, lo peor desde luego es subir con todos los bártulos. Bueno, qué maravilla tenemos aquí. Si es una ermita encajada ahí en la montaña. Bueno, una o dos, que hay 2 campanarios. No se caerá esto, ¿no? Tú sí que te vas a caer como sigas mirando para arriba. Pero bueno, Clara, ¿qué hace todo esto aquí? Pues ya ves, mira, esto es uno de los accesos más peculiares que tiene Ojo Guareña con la ermita que se construye aquí a la entrada de la cueva y que habla un poco de la importancia que estas cuevas siempre han tenido sobre la gente de este entorno. Eso te quería preguntar. ¿Por qué está esta ermita en este lugar exactamente? Bueno, pues es la manera que tienen de cristianizar un punto pagano y que, bueno, un poco habla de la influencia o de que la gente de esta zona siempre ha vivido de cara a la cueva. Entonces ellos lo que aprovechan es la propia entrada de la cueva, cierran, como veis, con estos cierres exteriores y hacia el interior, lo que es en la cueva, es donde está hecha la ermita. Y entonces, esta piedra, este cierre, ¿cuándo se hizo? Bueno, pues los cierres actuales son de finales del siglo XIX, principalmente esto se ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Esta entrada que tenemos aquí es la entrada principal a la ermita y luego ya posteriormente en el siglo XIX se construyó el balcón que tenemos al exterior, toda esta zona de madera, eso es un altar.
Eso se construye para que el día de la romería, el día de San Bernabé, traía tantísima gente a este lugar que la ermita era muy pequeñita, no cabía todo el mundo. Entonces eso se abre, ahí hay un balcón y desde ahí se dice la misa. Como dice Clara, todo estaba muy vinculado a las gentes del entorno. Me has hablado de que esto tenía en su origen un uso pagano, luego un uso religioso, pero ¿ha tenido más usos? Sí, hombre, aquí siempre han ido de la mano tanto el uso religioso y sobre todo el uso civil. Nuestro ayuntamiento, que es el de la Merindad de Sotoscoap, tenía como punto de reunión al principio, arriba en el Alto de Concha, se reunían en torno a la encina sagrada, que era otra vez otra referencia pagana que se va mezclando y que luego sacralizan. Posteriormente la encina deja de utilizarse como punto de reunión y en algún momento dado incluso se utiliza en la propia ermita, que hay unos bancos corridos al final que serían el lugar para celebrar el concejo. Pero el punto final de reuniones se situaba en la boca justo superior y ahí está la sala del ayuntamiento que se utilizó entre los años de 1885 a 1924. Y además fue utilizada hasta de archivo. Clara, llegados a este punto, yo me estoy muriendo de ganas por pasar al interior y ver cómo es esta cueva ermita. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego, adiós. Menos mal que he echado la chaqueta. Subir estas escaleras para dirigirme al interior de la ermita ya me está haciendo sentir que voy a pasar a un sitio muy especial. Hay una cosa que os tengo que contar, no me imaginaba que cuando iba a pasar aquí dentro me iba a encontrar, Ana, con un espacio tan espiritual. Bueno, como todos los templos, tienen ese halo de espiritualidad o simbolismo, pero además, al estar en la cueva, al tener esta humedad y sobre todo la decoración, pues te hace un lugar especial, singular. Como decía Clara, un sitio muy especial para las gentes del lugar. Claro, hay que tener en cuenta que este era un espacio que se utilizaba. Sí, pero es una ermita rupestre, cuya documentación ahora sí que sabemos que se nos puede remontar a época visigoda y tiene una relación con el origen de la cristianización, o por lo menos el origen medieval de este sector de la montaña burgalesa, del norte de Burgos. Entonces, bueno, son esos eremitas que se retiran del mundanal ruido y vienen a la montaña. Entonces aquí el santo más antiguo es San Tirso, que es el que tiene la decoración en las bóvedas. Aquí es donde está en contacto con el exterior. Esto es la zona de contacto entre el exterior y el interior. Y además también antiguamente se la conocía como la cueva del río escondido, porque es por donde las aguas del Guareña se iban perdiendo, se iban introduciendo en la roca y luego resurgían estas aguas en la Torcona. Y allí en la Torcona había también otra ermita, que era la ermita de San Pedro. Imaginaros además la cantidad de leyendas e historias que hay en torno a la ermita y que no os vamos a contar hoy. ¿Y quiénes fueron las personas que hicieron todas estas pinturas que tenemos aquí? Pues las que conocemos según las referencias que tenemos aquí a mi espalda, pues las pintaron en el siglo XVIII y luego en el siglo XIX, y entonces es la pervivencia de unas tradiciones. Era tan importante que en el siglo XIX lo vuelven a repintar y a restaurar para que se mantenga hasta la actualidad. Pues Ana, si me permites, te voy a volver a citar en la Cueva Palomera porque creo que me tienes que seguir contando muchas cosas. Así que luego te veo. Venga, vale, gracias. Gracias, hasta luego. Es innegable que la espiritualidad se siente desde el primer momento que accedes a la ermita. Esta ermita de San Bernabé forma parte de un conjunto kárstico y como quiero ver alguna de esas cuevas, he quedado con un miembro del grupo Edelweiss. Llegamos al entorno de Ojo Guareña y nos hablaron de la existencia de unas cuevas y una ermita. Con la cueva ermita San Bernabé y la cueva Palomera, son las dos zonas que se pueden visitar. Y fuimos a la ermita para conocer parte de su historia. Esta entrada que tenemos aquí es la entrada principal a la ermita. Es una ermita rupestre cuya documentación ahora sí que sabemos que se nos puede remontar a época visigoda.
Dejando la ermita a un lado, que por cierto es una ermita que conecta con las galerías del complejo de Ojo Guareña, continuamos la visita para dirigirnos a la Cueva Palomera. Es una de las entradas principales a todo un conjunto de galerías que al bajar un poco nos reciben en todo su esplendor. Grandes galerías que nos dejan asombrados por las dimensiones de las mismas y por la belleza en sí que encierra. Hay cosas que se avisan. Yo cuando te llamé por teléfono, pues me tenías que haber dicho que no viniera aquí con la ropa de los domingos, como quien dice, que me has traído por unas galerías, 20 minutos andando, casi me caigo, mi compañero también. ¿Has venido de turista? De turista total. Claro. Hazte el loco ahora, como si no supieras dónde ibas. A ver, Fortu, estamos en la Cueva Palomera. Esta es una de las cuevas que forman todo el conjunto de Ojo Guareña. Por la entrada que hemos entrado, vamos a decir que es la entrada principal al complejo de Ojo Guareña, y por aquí podemos acceder casi a 111 kilómetros de galerías, que están repartidas en 6 niveles, 6 pisos. Oye, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cómo se formó? Estos son rocas sedimentarias que se forman en el lecho marino. Los movimientos tectónicos de la corteza terrestre eleva esas rocas que han estado en el lecho marino, las eleva, se quedan, vamos a decir, a la intemperie, para que lo entiendan todos los públicos, y luego se produce un proceso de disolución, que es un proceso químico. El agua de lluvia va disolviendo la roca lentamente y va formando esas galerías. ¿Y por qué se forman aquí en Ojo Guareña estas galerías tan grandes? La mayoría de las galerías han formado en estratos, ¿no? Diferentes niveles de las rocas que se fueron depositando en el lecho marino. Y luego se junta con que hay unas grandes fallas, sobre todo una falla grande, la falla de Villamartín, que se provoca que se formen grandes galerías, como la que estamos ahora, la Sima de Dolencias. Un momento, que quiero que veáis bien las dimensiones de la galería donde estamos. Desde aquí se puede ver el exterior y, como curiosidad, como había una apertura en la parte superior, antiguamente las gentes del lugar tiraban los cadáveres de animales por ahí. Es un conjunto kárstico muy singular porque sigue vivo, ¿no? Exactamente. Ojo Guareña, ahora en el nivel que estamos, aquí solo llega el agua cuando hay grandes riadas. El agua que viene del exterior, el pozo que tenemos a mi espalda, que tiene 54 metros de caída, que es el arroyo de Villamartín, por ahí cae una cascada y ese agua se va por galerías a los niveles inferiores. En el cuarto piso que llamamos, por ahí circula el río Guareña, que se junta luego con el río Trema, que son los dos principales ríos que han formado la cueva, el complejo kárstico de Ojo Guareña. ¿Por qué os dio a vosotros venir con vuestros bártulos y pasar aquí a la cueva? Bueno, pues el grupo se formó de montañeros que iban a la montaña, se iban encontrando cuevas y al final se les quitó el vicio de la montaña y les entró el vicio de las cuevas, ¿no? Y menudo vicio aquí. Y el grupo se formó en el año 51 y pocos años después ya, pues un carbonero de Burgos se puso en contacto con el cura, pues ahí en Tosotos Cueva hay una cueva muy grande. Y ya el grupo empezó a venir aquí, se han hecho varios campamentos internacionales y de ahí se han sacado los casi 111 kilómetros de galerías. Y de ahí a descubrir galerías y mucho más, que luego os cuento con Ana. Hasta antes de vosotros meteros aquí en la cueva, se conocía poco. Claro, esto era, el entrar a la cueva era como un tabú, ¿no? De hecho, un señor de aquí, de un pueblo de aquí al lado, decía que, un señor ya que nosotros lo hemos conocido con 90 y tantos años, sus padres le decían: hijo, no te acerques a la boca de la cueva que salen las ánimas y te cogen y te meten para adentro. Madre ¿no? mía. El señor tenía muchas leyendas, ¿no? Entonces era un tabú lo de entrar a las cuevas, ¿no? ¿Por qué te gusta venir aquí? Yo tengo 3 novias, ¿no? Como que tienes 3 novias, no tendrás queja, ¿no? No. Una es Ojo Guareña, otra es Atapuerca y la otra es mi novia de verdad, que es de carne y hueso, que se llama Lucy. Claro, hay que nombrar a Lucía, que si no, o te pega ella o te pego yo. Ya, claro, está claro, sí. Bueno, no me digáis que no son impresionantes estas cuevas. Pues os tengo que contar que por aquí posiblemente pasaron muchas personas hace miles de años. Quiero saber qué personas pasaron y qué hacían aquí en estas cuevas, y por eso he vuelto a quedar con Ana en el exterior. Y mientras aprovechamos la vuelta para seguir disfrutando de estas galerías. Y os confieso que me quedo con las ganas de ver más, pero bueno, el trabajo es el trabajo y voy con Ana, que ya me está esperando en el exterior. Una cosa tenemos que decir, todavía no hemos contado toda la gente que pasó por aquí. Efectivamente, porque esta es Cueva Palomera, que es la entrada principal al complejo. Y entonces da acceso a una importante red de cavidades que contiene
por ahora más de 80 yacimientos. Mira que me imaginaba algo así. Normal que estas cuevas la utilizaran nuestros ancestros. ¿Y qué es lo que hay en esos yacimientos? Pues mira, hay desde arte rupestre, de época de los últimos paleolíticos, es decir, de hace unos 13.000 años. También hay el yacimiento de huellas, que además está a 1.200 metros de esta entrada. Unos 1.250 metros desde aquí, anduvieron, llegaron hasta una zona alta, en el tercer nivel, tuvieron que trepar, buscar la entrada. Parece que anduvieron explorando una sala y las dos galerías que tiene ese sector, y parece, por los datos que tenemos de que salieron. No sabemos para qué lo hicieron, lo que sabemos es que lo exploraron y se marcharon. Hay varios restos de huellas con una antigüedad de unos 4.200 años y 19.000 años las más antiguas. Esto de la curiosidad ya venía de entonces, ¿no? Efectivamente. Para llegar hasta allí han recorrido muchos sitios donde sí que hay yacimientos, es decir, que exploraron toda la cavidad. Y en algunos sitios que les gustó por sus características, su morfología o su peculiaridad, ahí hicieron el arte rupestre. Enterraron a individuos de forma colectiva, es decir, a muchos individuos, o les enterraron de forma aislada. Pero además también hay otros lugares más difíciles de entender su significado, porque nos encontramos unas hogueras, hay restos de ovejas y también a veces en uno de los yacimientos nos hemos encontrado un punzón de bronce tipo brújula que nos encaja muy bien con momentos de la edad del bronce. Pero más interesante es que hay más todavía. ¿Qué hay más? Sí, a ver, sorpréndeme. Sí, lo más interesante es que además en otra de las cuevecitas que está cerca de aquí, que es Prado Vargas, ahí también hay evidencias y hay yacimiento de época neandertal, de época musteriense, del Paleolítico Medio. Y han aparecido los restos de una niña, bueno, de una falange de un niño, y que, como estamos en el siglo XXI, pues en vez de niño va a ser niña. Luego ya veremos el ADN lo que dice. O niñe. ¿Eh? Niña, niño o niñe. O eso es. Si no haces la gracia de turno, no te quedas a gusto. Estas cuevas se utilizaron como santuario, como lugar para explorar y como vivienda. Efectivamente. Aquí, este es uno de los yacimientos de hábitat más importantes del complejo de Ojo Guareña. Lo bueno de todo esto es que ni nosotros hemos contado todo lo que hay en Ojo Guareña, ni todo lo que hay en Ojo Guareña está contado. Eso es, eso es. Yo animo a que la gente venga a visitar las cavidades porque se va a llevar una grata sorpresa. Y eso es lo que hemos querido, porque este es un sitio que os garantizo os dejará con la boca abierta, os sorprenderá, del que disfrutaréis y con el que descubriréis, y encima en un entorno natural que invita al sosiego. Pues están sin cartel en este pueblo. Creo que tampoco hace mucha falta que os diga dónde estoy, ¿no? Bueno, pero os voy a situar. Estoy en la Sierra de la Culebra, muy cerca de la frontera con Portugal, y he venido a este pueblo, a Santa Cruz de los Cuérragos, porque es conjunto etnológico. Seguro que este pueblo tiene muchas historias que contar y mucho más que enseñar. Pues para allá que vamos, pero antes echad un vistazo al entorno, que es maravilloso. Justo a la entrada del pueblo he quedado con una persona que sabe mucho de este y de otros pueblos del entorno. Se llama José Luis y con él comenzamos a contar esta historia. Hola José Luis. Hola Conrado. Oye, qué pueblo más agradable. Sí, sí que lo es un pueblo bien de interés cultural. Fíjate que calles empedradas, que no se puede acceder con vehículos, y unas casas de piedra, sobre todo con tejados de pizarra. Es un tipo de etnografía y un tipo de arquitectura espectacular. En este Santa Cruz de los Cuérragos, sí señor. Además está enclavado en un paraje natural espectacular. Sí, claro, casi el Finisterre de la Sierra de la Culebra, la mayor densidad de lobos de toda Europa Occidental, conjunto de naturaleza de unas 70.000 hectáreas. Santa Cruz de los Cuérragos, que pertenece al Ayuntamiento de Manzanal de Arriba, y sin duda alguna es uno de los sitios más bonitos de toda la Sierra de la Culebra, de Zamora y seguramente de Castilla y León. Y para algunos hasta de España, pero qué mejor que venir a comprobarlo, ¿no? ¿Y cuál es el origen del pueblo? Bueno, tienes casas del 1800, más o menos aproximadamente es cuando se empezaban a hacer estas casas tan bonitas. Hombre, la antigüedad que ya no eran estas
casas pues viene de una peña que está justo ahí arriba, de la Peña del Castillo, del monte de la Peña del Castillo, donde se sitúan los orígenes del pueblo. Poco a poco pues se fue bajando y ya te encuentras con esta arquitectura, pero mucho más moderna, claro. Se está refiriendo a un antiguo castro que había en lo alto de una peña que está justo al lado, como bien ha dicho. ¿Vive gente en Santa Cruz de los Cuérragos? Vive poca gente, sobre todo en invierno, creemos que unas 4 personas, pero en verano, bueno, ya viene más gente, hay casas rurales, digamos que la población se incrementa bastante y aún así es un pueblo muy tranquilo, sí. Pues mira, José Luis, vamos a hacer una cosa. Seguro que tú conoces alguna historia, alguna leyenda del pueblo, pero antes voy a pasar dentro, lo voy a conocer y luego me vuelvo a encontrar contigo. Pues cuando quieras, Conrado, encantado, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Con la curiosidad de quien visita un sitio único y con una arquitectura popular tan peculiar, paso al pueblo sin dejar de mirar a todos los lados, porque realmente la singularidad se siente desde que se accede por su calle principal. Una de las características principales de este tipo de construcciones la encontramos precisamente aquí, en esta escalera, que servía para comunicar con la zona de habitación que estaba en la parte superior, ya que la planta baja se dedicaba a guardar el ganado y todo lo referente a la agricultura y la huerta. Pero Luis me va a contar más cosas. Pero bueno, más que os lo explique yo, le voy a preguntar al arquitecto territorial de Cultura y Turismo de Zamora, que seguro que sabe mucho más. Luis, ¿por qué este conjunto de edificios decidió declararse y tener un nivel de protección? Bueno, por el interés que veis del pueblo, que tiene una singularidad y una uniformidad bastante grande dentro del pueblo, sigue manteniendo muchas de las características de la arquitectura tradicional. Por esa razón, de gran manera es por lo que se declaró bien de interés cultural en el 2008. ¿Y se declaró todo el pueblo? Todo el pueblo, incluso parte de las parcelas que lo rodean, para que haya siempre una zona de transición entre lo que es el campo y la propia población. Además, deciros que es el único conjunto etnológico de la provincia de Zamora. ¿Y qué singularidad tienen las casas del pueblo para que en su día se decidiera conservarlas y protegerlas? Se caracteriza por unas casas de piedra de la zona, que son en gran manera es un gneiss, y rocas pizarrosas, que es la de la zona de la Culebra de este ámbito. Y luego las carpinterías son de madera, maderas de aquí también de la zona, de roble, de castaño. Al final se utiliza de forma tradicional los materiales que tienes más a mano, ¿no? La madera, la piedra de la zona y la pizarra para las cubiertas. Y bueno, veis que son edificios de poca altura, limitados a 2 plantas, con unas formas muy sencillas, con cubiertas a la fachada y a la parte de atrás, y bueno, pues con huecos de pequeño tamaño, casi lo mínimo para ser habitables, que es lo que caracteriza a la arquitectura tradicional. Además, hay una cosa que a mí personalmente me está llamando mucho la atención, y es que alguna de estas casas, de los edificios, tienen una especie de balcón corrido. Algo que en principio me choca al no tener grandes ventanas. Bueno, tiene algunos balcones, no son muy grandes, tienen unos vuelos pequeños, porque son parcelas que tampoco son con una superficie de demasiada dimensión, sino que son pequeñas. En algunos puntos se abren esos balcones que son muy característicos. Se realizan volando las propias vigas de madera de los forjados, se vuelan hacia la calle y ahí ya se coloca el balcón, volando también la cubierta para protegerlo. También es muy característico de este pueblo. En el 2008, cuando vosotros llegasteis aquí, ¿había muchos vecinos? Había pocos vecinos, pocos habitantes. Desde la solicitud de incoación que se hace 3 años antes, en el 2005, se solicita a través de una petición del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba y incluyendo una petición firmada por 300 vecinos de este pueblo y bueno, de los pueblos de alrededor, que consideran que tiene un gran interés, que es cierto, y están de acuerdo en que se declare bien de interés cultural. O sea que si lo firmaron unos 300 vecinos de aquí, de la zona, pues como que tampoco tendría que haber muchas personas viviendo en Santa Cruz. Luis, importante es la labor de conservación, pero también poder dotar a esta zona de un recurso económico. Desde luego sí, y sobre todo porque es bastante diferente a otros. Santa Cruz tiene sus peculiaridades singulares, que es más pequeño, se conserva todavía más uniforme que los otros conjuntos, está muy vinculado al paisaje, este paisaje tan espectacular que no lo tienen otros conjuntos de Zamora.
o que es muy diferente a otros conjuntos. Yo creo que por lo que me estás diciendo, Luis, a ti te gusta mucho este pueblo. Sí, a mí me gusta mucho. Yo lo conocía de antes de la incoación y desde luego, bueno, pues sí que es verdad que cuando se declara hay como un poco más de movimiento, de arreglar las casas, y bueno, siempre el arreglar a lo mejor se pierde un poco las características originales, es lógico porque las condiciones de habitabilidad son otras, pero bueno, en gran medida se sigue manteniendo como era antes y sí que me gusta, sí. Pues oye, que voy a seguir conociendo a más personas y las historias y leyendas que rodean a este entorno, porque también las hay. Gracias, De acuerdo. hasta luego. Bueno, pero primero voy a seguir paseando por él. He llegado a un pueblo declarado conjunto etnológico que se llama Santa Cruz de los Cuérragos, en Zamora, y que está enclavado en un entorno natural único. Casi el Finisterre de la Sierra de la Culebra, la mayor densidad de lobos de toda Europa Occidental, conjunto de naturaleza de unos 70.000 hectáreas. Un pueblo con una arquitectura popular muy peculiar. Se caracteriza por unas casas de piedra de la zona, que son en gran manera es un gneiss, y rocas pizarrosas. Como nos han contado, no hay muchas personas que siguen viviendo aquí en Santa Cruz de los Cuérragos, pero yo conozco a una de ellas, es que hace aproximadamente unos 20 años decidió montar su negocio aquí. Y es precisamente lo que voy a hacer, así que me voy al Hotel Rural Santa Cruz, uno de los alojamientos rurales que hay en este pequeño municipio. Y la persona que os voy a presentar es Fernando, que regenta un alojamiento rural. Fernando, ¿cuánto tiempo llevas tú viviendo aquí en Santa Cruz? Pues son ya 20 años largos. 20 años. 20 años. ¿Pero tú eres de aquí? No, yo nací en Chamberí, uno no es culpable. Nací en Madrid, uno no es culpable donde nace. ¿Y por qué te viniste aquí? Pues la crisis de los 40. Estaba harto de la noche de Madrid, que gané muchísimo dinero, ahí podéis verlo, y lo que necesitaba era paz. Y con mi primera mujer, que falleció hace 11 años, nos recorrimos toda la península, buscando un sitio especial, un sitio con alma. Y llegué ahí entre el Sil y el Miño, a la Ribera Sacra. Y además coincidimos con 10 o 11 parejas como nosotros, vascos, catalanes, madrileños, gallegos, que iniciaban proyectos como nosotros de turismo rural. Y me sedujo, vi solidaridad, hermosura, y vinimos un poco tristes a ver al abuelo de mi primera mujer ahí a Sandín, una aldeíta que hay ahí fuera. Y el abuelo, yo por aquel entonces tenía pelo, era más alto, joder, daba gusto verme, y me dijo, hijo, sube a ver ese pueblo. Y entré por ahí, por la entrada. Las calles de tierra de hierba, 3 o 4 casas habitables, ni internet, ni telefonía, ni televisión, y de repente dije, ¡ah, es aquí! Y empecé a comprar casas, me compré 5. Y empecé con el proyecto, la venta de todos los activos de Madrid y este desafío. Y de repente la vida te cambia. Empiezas a comprender sonidos, olores, la magia de la naturaleza, la soledad. Qué buena es la soledad cuando es buscada, ¿no creéis? Cuando tú llegaste aquí, ¿cómo fue ese primer contacto con los vecinos o la gente que podía ver? No había nadie. Solamente temporalmente en verano venían 3 o 4 parejas de abuelos que han fallecido todos. Son los que me enseñaron a cultivar el huerto, son los que desconfiaban de mí, decían, el de Madrid, este no sé yo. Y sin embargo se han ido falleciendo y les echo de menos porque me enseñaron todo y... A ver, ¿se puede decir que tú ya eres de aquí, de Santa Cruz de los Cuérragos? Sí. Por el tiempo que llevas viviendo y por tu implicación en Sí. el pueblo. Pero, ¿qué es lo que más te gusta de Santa Cruz de los Cuérragos? ¿Tengo que elegir una sola cosa? Sí. Lobo. ¿El lobo? Lobo. Llevo 19 años estudiando a los lobos. Los espacios abiertos, la magia de la naturaleza, los olores, los colores, los silencios, los pajaritos, la berrea, el frío de invierno que es mágico y el lobo se muestra impresionante con su pelo. Esto es el principio. Todo el mundo me dice, ¿dónde se ha ido usted? Porque claro, la frontera está ahí a 600 metros. No, el problema no es de Santa Cruz, el problema es del resto de España. Yo estoy en la frontera, estoy en el principio.
Interesante historia y reflexión la de Fernando, para que veáis que ni todo es como parece, ni todo lo que parece es. Pero bueno, quiero seguir un poco más con este viaje que tanto me está gustando. Os cuento que ahora he salido de Santa Cruz de los Cuérragos para reunirme de nuevo con José Luis y he llegado a este sitio y me he encontrado con un castaño y un cartel donde dice que estos árboles tienen mucho que ver con la economía del lugar. Voy a ver si me lo cuenta. José Luis, me has traído aquí al lado del cementerio, yo no sé si es que me quieres enterrar aquí o qué. No, por favor, es un lugar mágico, Conrado, fíjate qué espacios, qué bonito es, todo rodeado de castaños, y un cementerio también con una leyenda o por lo menos una anécdota. Y es que en algunos muros hay unas losas grandes de pizarra. ¿Y para qué se hacían esas losas, sobre todo en la parte superior? Pues según decían los lugareños, para dar sombra al difunto, es decir, que con la luz del sol al mediodía e incluso los días de lluvia no le cayese agua ni le diese el sol al difunto. Que parece no mentira. Que estuviera ahí tranquilo y no le molestara. Pues sí, parece como lluvia. una especie de respeto, a pesar de que está muerto, pues le han seguido teniendo mucho respeto con esa protección. Así es, en señal de respeto hacia los difuntos. Otra de las cosas que estoy viendo es que en algunos árboles hay como una especie de inscripciones. ¿Esto por qué es? Sí, son las iniciales de los propietarios, son familias que ponen exactamente las inscripciones, las iniciales con sus nombres y apellidos. Significa que esos castaños son suyos y ya todo el entorno de alrededor. Aquí la castaña pues ha sido un fundamento o ha sido una norma de alimentación importante para la ganadería, para consumo propio, y los castaños para este pueblo y para los habitantes es muy importante conservarlos y su recolección, por eso tienen esas iniciales. O sea que esto era como para decir, a ver, que este castaño es mío y lo exploto yo. Así es, que te está diciendo que es mío y que de esta recolección tengo que sacar solo yo, que no, que son míos, vamos. Vamos, que como te acerques te vas a llevar la castaña, no en la cesta precisamente. ¿Y en un pueblo con tanto pozo, existe también alguna leyenda interesante? Bueno, yo conozco la leyenda del Puente de los Infiernos, que ya con ese nombre te puede indicar. Es un puente que está sobre el arroyo que lleva ese nombre, el Arroyo de los Infiernos, y servía ese camino para pasar el ganado, la ganadería, sobre todo en época estival, que venían de las zonas de Aliste, que está muy próximo, pasaba por ese camino el puente hacia las zonas de Sanabria, Robledo, en busca de pastos más verdes. Pero ¿dónde viene también ese nombre? Del calor que hay abajo, es un calor extremo y le llaman el Puente de los Infiernos o Valle de los Infiernos porque decían que el calor era tan extremo que incluso reses de ovejas y demás fallecían, entonces pues lo tienen como un sitio de mucho calor, como el infierno, un sitio potente y muy bonito. ¿A ti te gusta este sitio? A mí me encanta, la verdad que es un entorno con muchos árboles, fíjate los pájaros que podemos escuchar, los animales que podemos encontrarnos, lo que te repetía del pueblo, la estructura que tiene, las casas, que es una auténtica gozada, y no sé, me gusta todo, la verdad. Para que no guste, si hasta nosotros nos hemos quedado con las ganas de seguir conociendo más historias, más rincones e incluso de coger alguno de los senderos que hay alrededor y perdernos para, como decía Fernando, disfrutar del silencio y de la soledad que a veces se necesita. Llegamos al final de nuestras historias de hoy con otro viaje y con vuestro permiso hoy me voy a tomar una licencia en este hotelito. A ver, para el inicio de este viaje me he venido a Villalón de Campos. Estoy en Villalón de Campos, me voy a tomar algo. Oye, perdona, ¿me puedes poner un vinito y algo para picar? Pues he querido pasar a este hotel para pedirme una copita de vino y un queso. Oye, pues ¿qué pinta tiene el queso este? Bueno, pero si esto está de vicio. Pues le voy a preguntar al cocinero. ¿Perdona? Sí. Oye, ¿qué queso más rico? Sí, es el queso típico de Villalón, se llama queso pata de mulo. Pata de mulo. Sí. Se llama así el queso. Por su forma, es un poco peculiar. Antes se revolvían los paños y hacía una forma un poco parecida a la de pata de un mulo. O sea que aquí en Villalón de Campos tenéis un queso tradicional. Sí, muy famoso, muy conocido. Además tenemos un museo del queso en el que representa toda la elaboración del queso fresco de Villalón. ¿Y a la gente que viene aquí y prueba este queso les gusta? Sí, mucho. Cuando vienen, como es reconocido su fama, pues piden o bien el queso fresco o bien curado, que también le hay.
También hay queso curado. Sí, un pata de mulo. Con lo que me gusta el queso, me da que este viaje me va a salir redondo. Pues oye, que voy a hacer una cosa, me voy a tomar el queso tranquilamente y esta copita de vino y luego si eso voy al museo. Muy bien. Muchas gracias. Que disfrutes del día. Eso, tú come, come. Hay que ver qué buen sabor de boca me ha dejado el queso que he probado. Bueno, hasta el momento lo que sé es que hay un tal queso fresco de Villalón y un pata de mulo. ¿Pero a que queréis saber mucho más? Pues vamos al Museo del Queso. Un espacio que pertenece a la red de museos vivos y que está ubicado en el edificio de las antiguas escuelas. La verdad que pasó con mucha curiosidad y aquí he quedado con Rosa Andrés Crespo, que como buena responsable de turismo me enseña el museo y me cuenta lo que quiero saber para seguir el viaje. Oye Rosa, ¿cuál es el origen del queso de Villalón de Campos? El origen podríamos decir que se remonta al siglo XIV y de ahí vamos a poder entender el por qué está en Villalón. La gran pregunta que todo se hace, ¿por qué en Villalón un museo dedicado a este producto? Dos motivos de peso. El primero, que podemos decir que este municipio es la cuna de una variedad, el queso fresco de Villalón, que ese formato con maduración, curación se conoce como pata de mulo. Además, por sus mercados. Como ya se sabe, Villalón se va celebrando ese mercado del sábado desde el año 1250 ininterrumpidamente hasta la actualidad y siempre digo un privilegio de Fernando III el Santo. Pues bueno, en el siglo pasado, en ese mercado del sábado, era tal la compraventa de este producto que se va a conocer a Villalón como el pueblo del mercado del queso. Por estas razones, por estos motivos, qué mejor municipio que Villalón para que contara un museo dedicado a este producto. Es más, siempre digo a los villaloneses que pueden presumir que es el primer espacio museístico de Castilla y León dedicado al queso. Pues puestos a presumir, yo presumo de estar en él. ¿Y desde el siglo XIV hasta la actualidad se ha estado elaborando de la forma tradicional que se hacía? Efectivamente, lo único que se va adaptando a las normativas de higiene y sanidad. Pero evidentemente la particularidad que tiene este producto en Villalón es el formato. El formato habitual, digamos que es el que da el molde, el cincho. El de Villalón es alargado por el paño que empleaban y por un utensilio denominado en esta zona encella o anjilla. Con lo cual ya tenemos una exclusividad en este producto y sobre todo una gran marca de garantía que es la materia prima, la leche de oveja churra. Ese producto cuando se dejaba secar, madurar, porque había que conservarlo, tiene una tonalidad grisácea y debido a esa tonalidad y a ese formato cilíndrico alargado, la gente de la zona decía que recordaba a la pata de la caballería, que se tenía en la comarca de Tierra de Campos para el transporte y también, como no, ayudarse en las zonas del campo, mulos, de ahí que se empezara a denominar como pata de mulo, patamulo en la actualidad. Y eso se ha querido conservar. Sí, porque al final es una señal de identidad tanto del producto como de la zona. ¿Y toda esta historia la contáis también en el museo? ¿Cómo y de qué manera? Por supuesto, empezamos con una pequeña introducción. Creo que es importante conocer la evolución de elaboración de este producto, desde sus inicios hasta la actualidad, con las grandes particularidades y anécdotas durante a lo largo de la historia. Un pequeño guiño en la Edad Media. ¿Por qué el producto, el queso, nuestro queso de fresco Villalón, tiene como su homólogo en muchos países de Latinoamérica? Pues gracias a grandes personajes como Ponce de León o Pizarro, que buscaban este producto porque debido a ese formato atípico alargado, cabían más de estas unidades en las bodegas de los barcos. Pues vamos a conservar esta esencia y vamos a transmitirlo en esa segunda parte, a la elaboración tradicional de esta comarca de Tierra de Campos, porque aunque hablamos de Villalón, hablamos del Museo del Queso de este municipio, es realmente un museo que quiere aunar todo el trabajo de la gente de una comarca, Tierra de Campos, que abarca 4 provincias. Aunque estamos en el norte de Valladolid, no olvidemos ni Palencia, ni León, ni Zamora. Además estamos en una sala donde podemos ver que hay diferentes utensilios. ¿Todo esto, Rosa, qué es? Son prensas. Estamos en Tierra de Campos y dentro de la elaboración del queso es muy importante el prensado. De hecho, estamos en zona refranera y tenemos uno de ellos que nos lo recuerda. Nos dice que el pan con ojos, el queso ciego y el vino añejo. Y de ahí que sea tan importante esta fase de prensado, donde vemos diferentes piezas que estaban pensadas para que se apriete y fuera muy intenso y que dará esa gran grasa que le da el sabor al queso característico de esta zona. Ya que estamos con refranes, ese que dice con buen queso y con buen vino más corto se hace el camino. ¿Y siguen existiendo fábricas en el entorno de Villalón o en el propio Villalón que fabriquen este queso tan peculiar? Sí, no solo en Villalón, insisto, siempre en la comarca de Tierra de Campos. Villalón y todos los pueblecitos de alrededor fueron una auténtica cooperativa quesera. Siempre vuelvo con esa idea de que tenemos que sumar, que somos una comarca, aunque Villalón sea la cabeza visible.
Y aquí voy a despedir a Rosa, pero no me marcho del museo todavía. Antes de abandonar el museo os quiero enseñar una de las formas que tenían para elaborar este queso tan artesano. Lo que se hacía era que la leche cuajada se metía en este paño y se enrollaba. A continuación lo que se hacía era apretar fuertemente en los extremos y con esto se conseguía quitar el suero y darle la forma tan característica que tiene. Y después lo que se hacía era introducir esa leche cuajada en este utensilio que se llama encella. ¿Pero queréis saber cómo es el proceso de fabricación actual? Me voy a conocerlo. Al llegar a Villalón y tomar algo, me enteré que se elaboran unos quesos en esta zona de Tierra de Campos. Oye, qué queso más rico. Sí, es el queso típico de Villalón. Fui al Museo del Queso para saber más y aquí me contaron que se lleva fabricando desde hace mucho tiempo. El origen podríamos decir que data desde el siglo XIV. Y como me ha contado Rosa que siguen existiendo fábricas que elaboran el queso fresco de Villalón y el pata de mulo, nos hemos trasladado hasta Melgar de Arriba. Y qué mejor que venir a esta empresa, Quesos Hermanos Gamazo Carvajosa, para conocer cómo es un poco el proceso actual, Javier. Pues mira, el queso fresco tipo Villalón, yo creo que ahora mismo somos los únicos que lo estamos fabricando, es 100% de oveja. Nosotros hace unos años contactamos con una persona que lo fabricaba, era una persona que tenía una pequeña quesería que lo iba a dejar y trabajó para nosotros, incorporamos ese producto, vimos que tenía tirón y hemos apostado por ello y realmente pues, es muy diferente a los quesos frescos que hay en el mercado. Sí, porque además es un queso con una textura diferente a otros tipos de queso fresco, ¿no? Y además con sabor. Exactamente. Quizás la diferencia es por la manera en la que fabricamos. Nosotros no añadimos gelatina y sobre todo es 100% oveja. Entonces la textura va a ser, la gelatina digamos atraparía suero, el nuestro libera el suero, entonces la textura es completamente diferente, sería queso y el sabor pues es oveja. Nada que ver con el de vaca o incluso de mezcla. Puedo dar fe de que esto es así porque fue el que me pusieron en el hotel. Entonces la diferencia entre el queso fresco de Villalón y el pata de mulo, ¿cuál es? La elaboración es completamente diferente. Para empezar, el fresco de Villalón es pasteurizado, como todos los quesos frescos. Así la caducidad, por ejemplo, es solamente de 2 semanas. El pata de mulo la elaboración es completamente diferente, no es pasteurizado, es más similar a este tipo de queso. Encontramos semi, curado... Sí, exactamente. El pata de mulo, a medida que va pasando el tiempo, va ganando, igual que estos otros quesos, en pues, características organolépticas diferentes, más sabor, va perdiendo humedad. La elaboración y el desarrollo en sí del producto es completamente diferente. Estamos con que este es un queso que se elabora con leche de oveja y yo me estoy preguntando, Javier, ¿qué diferencia hay entre estos quesos de aquí, de Villalón, con otros quesos que también utilizan la leche de oveja, como por ejemplo el manchego? En realidad no se diferencian mucho. Digamos que cada maestrillo tiene su librillo, o sea, cada fabricante lo hace de una manera diferente, pero en líneas generales un queso manchego y un queso castellano que estén elaborados los dos con leche de oveja y más en este caso que hacemos leche cruda de oveja no pasteurizada, te dan a probar uno nuestro y uno manchego y tú puedes decir... Tradicional. Y con tanta historia detrás, es una fortuna para un lugar como esta zona de Tierra de Campos, pero... Estaba yo aquí conmigo y mis circunstancias preguntándome, después de haber conocido toda la historia del queso artesano que se elabora aquí en Villalón de Campos, de haber visitado el museo, de haber incluso estado en una fábrica de queso artesano, ¿cómo y de qué manera...? Oye, alcalde, ¿qué queso más rico tenéis aquí en Villalón de Campos? Por supuesto, ya era hora de que vinieseis a conocerlo. A conocerlo y a probarlo. Y me estaba preguntando, de cara a la promoción, ¿la administración local está trabajando? Sí, nosotros lo intentamos impulsar de diversas maneras. Se ha intentado a través de una IGP. Es verdad que a un municipio
del tamaño que tiene Villalón, aunque el queso sea conocido a nivel nacional, pues nos cuesta mucho. Lo intentamos con la anterior gerente de la principal quesería de la localidad, que la verdad las labores estaban bastante avanzadas. Tuvimos un par de reuniones en la Junta de Castilla y León, en este caso con el viceconsejero, con Jorge Llorente, pero al final la gerente cesó y es otra vez volver a empezar. Parece que no llega el día de conseguirlo. Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Es verdad que el queso que se elabora aquí al final es un manjar, un queso muy exquisito, y no se produce en cantidades tan grandes como a veces nos exigen para este tipo de reconocimientos de calidad. Pero nosotros no nos rendimos y yo estoy convencido que antes o después, como tantas cosas que parecían imposibles, llegará. Si te parece ahora me lo cuentas, pero quiero que me expliques primero si existe mucha producción de queso aquí en esta zona. Pues nosotros estamos animando a esa producción. La familia que tradicionalmente elaboraba este queso pues se jubiló, porque los años nos llegan a todos, y otra familia, en este caso asturiana, pues se animaron a seguir fabricando esta exquisitez y han ido de menos a más, han ido creciendo en cuanto a producción. Por eso digo que no nos vamos a rendir con la IGP, y las cosas sé que van bien. ¿Y realizáis también algún tipo de feria para promocionar este producto? Sí, una de las principales formas que tenemos de dar a conocer nuestro queso es el mercado del queso. Te contaba que Villalón lleva desde el año 1250 celebrando mercados sin parar, y una de nuestras ferias estrella es esta, la del queso. Vienen más de 70 puestos de queso con queserías de toda España, desde Galicia hasta Castilla-La Mancha, pasando por Andalucía. Y bueno, Asturias no puede faltar, y también queserías internacionales. Y con actividades para toda la familia, talleres para los peques, catas de queso... Pero nosotros tratamos que al final la estrella de ese mercado sea el queso de Villalón. Suele tener mucha aceptación de turistas, también mediática, y nos permite dar año tras año un impulso al queso de Villalón. Pues oye, qué mejor manera de finalizar este viaje que sabiendo cuándo se celebra esta Feria del Queso Artesano, alcalde. Pues mira, el tercer fin de semana del mes de septiembre. Pues finalizamos este viaje con una curiosidad satisfecha, con una tradición conocida, con muy buen sabor de boca, y esto es literal, y con una fecha que apuntar en nuestro calendario, tercer fin de semana de septiembre, para conocer esta importante Feria del Queso y sobre todo el producto estrella de esta zona, el queso fresco de Villalón y el pata de mulo.